reflexión pues ayuden un poco a abrir caminos a esta construcción de paz que tanto queremos y necesitamos. Bueno, yo pues me tomé el atrevimiento como de escribir para no pues divagar tantas ideas. A raíz de que murió en el mes de agosto Monseñor Pedro Casaldáliga, y pues ha sido uno de los referentes teológicos y pastorales nuestros en América Latina, pues desde allí quise hacer este aporte de ese pensamiento y el testimonio que nos da él para este conversatorio. Lo he titulado La teología y su pertinencia en momentos de muerte y cruz, un aporte a la construcción de territorios de paz. Entonces voy a estar leyendo y en algunos momentos, pues, para aclarar o algo, pues, me detendré. Si de pronto no se escucha bien, pues le agradezco me interrumpan y me hagan caer en la cuenta. Por supuesto. A ver, el tema que se propone en este espacio de reflexión teológica resulta pertinente y oportuno. Me atrevo a dar dos razones. La primera, desde la firma de los acuerdos de paz y el inicio del actual gobierno, que dicho sea de paso, ha dado muestra de entorpecer el proceso de paz, que no es solamente un papel, es ante todo un camino, un proyecto de vida y esperanza. Hemos sido testigos desde entonces del recrudecimiento de la violencia. Según Indepaz, en lo que va corrido del año llevamos 287 personas asesinadas en 77 masacres, llevando la delantera Antioquia, Nariño y Cauca, son los departamentos con mayor número de masacres. Asesinatos selectivos de líderes sociales, defensores del medio ambiente, estigmatizaciones de los movimientos populares y partidos políticos alternativos, de los estudiantes universitarios, abuso de fuerza y asesinatos por parte de quienes tienen la misión de cuidar la vida e integridad de las personas, y una política marcada por la corrupción. Y la segunda razón por la que creo que es pertinente esta reflexión es por el crecimiento también de ciertos movimientos en la Iglesia que quieren hacer de ella una institución anacrónica, dogmatizante, autoritaria, buscando la vivencia de una fe ascética de todo lo que tiene que ver con los pobres y su suerte, de la justicia y la paz, como también de la creación. Ante ese panorama brevemente descrito, es necesario preguntarse o preguntarnos hoy, ¿y la teología qué? ¿Nada tiene que decir? La pregunta, por su pertinencia, es necesaria en un momento como el que vivimos, y es importante más aún, ya que no solamente está en juego su papel como ciencia, sino sobre todo la significatividad de la fe, su papel como luz, sal y fermento. Esa respuesta es la que me gustaría dar, o por lo menos aproximarme a ella, teniendo como filtro el aporte profético, espiritual y sobre todo teológico de Pedro Casaldáliga. Esta reflexión se propone entonces acercarse, no a agotar, a una respuesta que ilumine la realidad de dolor y muerte que estamos atravesando, y para ello se presentará la figura de Pedro Casaldáliga. Nos ubicaremos en su persona y pensamiento o reflexión teológica que se enmarca en la rica y aún viva tradición teológica latinoamericana, denominada inicialmente como Teología de la Liberación. Bueno, ¿quién es o quién fue Pedro Casaldáliga? Pedro Casaldáliga fue un obispo de la diócesis de Mato Grosso, en la Amazonía brasilera. Nació en Balsanari, Barcelona, el febrero 16 de 1928 y murió en Batatais, Brasil, el 8 de agosto de 2020. O sea que lleva 2-3 meses de fallecido. Dedicó su vida y ministerio episcopal a la causa del reino, sirviendo entre los pobres de su prelatura. Lo primero que se propone Casaldáliga, una vez consagrado obispo, es la defensa de los derechos de los pobres, marginados, de los poseidos, frente a los latifundistas. Por esa razón, su primera carta pastoral se denomina Una iglesia en la Amazonía, una iglesia de la Amazonía en conflicto con el latifundio y la marginación social. Esta carta pastoral, que se convirtió
en una denuncia abierta sobre la mala situación de los pobres, de los indígenas, negros y las mujeres, como también la injusta y violenta acumulación de las tierras por parte de los latifundistas, es al mismo tiempo un camino teológico pastoral en el que se resignifica el concepto de tierra y territorio, y condenando el latifundio como pecado. Así reza uno de sus poemas titulado Confesión del latifundio. Por donde he pasado siempre he plantado la alambrada, por donde he pasado siempre he plantado la muerte matada, por donde he pasado siempre he matado la tribu callada, la siembra sudada, la tierra esperada, por donde he pasado siempre he plantado la nada, la nada, la nada. Dicha carta hizo que su prelatura, laicos, seglares, religiosos, sacerdotes, también redescubrieran las raíces evangélicas de la Iglesia y, por tanto, cuál debía ser su posición y voz ante un panorama nada pacífico. Esa nueva visión de Iglesia, o mejor, ese nuevo lugar de la prelatura y a partir de ella, en el que la Iglesia en general está llamada a ubicarse, se recoge en algunos de sus muchos poemas que a ella dedica. Yo pecador y obispo me confieso de soñar una iglesia vestida solamente de evangelio y sandal. Queremos que la iglesia del miedo recupere la voz y la andadura vestida con la sola estola de tu sangre, vestida con los ríos de sangre y de sollozos y ausencia de tantos hijos suyos. Ese es otro verso de Casaldáliga. Y este último, deja la curia, Pedro, desmantela el sinedrio y la muralla, ordena que se cambien todas las filacterias impecables en palabras de vida temblorosa. Esa mirada de fe de la realidad social, política y marginal de los pobres es el aporte de este obispo misionero, discípulo del reino, a la paz de todo un continente. No solo pensó en su prelatura, sino en todos los pueblos de América, Centro, Suramérica y el Caribe. Ejemplo de ello fue la participación en el ayuno por la paz, convocada por algunos sacerdotes en Nicaragua en tiempo de la Revolución Sandinista. De entrada, lo que toca decir es que la reflexión teológica de este santo obispo de los desheredados, de los pobres, no se limita a un discurso o elucubración sustancialmente racional, sistemática, sino sobre todo nace desde una fe reflexionada, madurada en la oración y vivencia con los marginados de su prelatura de Sao Félix de Araguaia, indígenas, negros, mujeres, los sin tierra, el mismo territorio, atravesando con ellos y ellas el desierto de la libertad, discerniendo desde la palabra revelada y su palabra de pastor la historia, la vida y la fe, buscando responder como creyente a un contexto de injusticia, marginación, pobreza, muerte y violencia, con la fuerza del Evangelio, siempre en rebelde fidelidad dirá él. Esa preocupación de Casaldáliga es la misma que nos asiste a nosotros hoy. ¿Cómo responder desde la fe a una cultura de la muerte, de la violencia? Los temas sociales, aunque parezcan aislados de la fe, no lo son del todo. Ello pretende algunos movimientos extremadamente conservadores que ubican la fe y la vida en compartimentos diferentes. Quiero dar un ejemplo concreto. En la actual situación de distanciamiento social que debemos tener para controlar el contagio del COVID-19, la Iglesia dio mayor fuerza a dar la comunión en la mano, que no es nuevo. La comunión en la mano es una práctica desde los inicios del cristianismo. Sin embargo, ha habido discusiones teológicas, digámoslo así, sobre si es sacrílego recibirla en la mano. Y así lo mismo si una mujer ayuda a la distribución de la comunión en la misa. Si es así, entonces la Virgen llora. Esto a algunos laicos, y no faltan sacerdotes también, les parece gravísimo. Se estaría profanando el cuerpo de Jesús. Muchos se definen pro vida y hasta tienen camándulas de fetos para orar por esas almas. Todo ello responde a una teología o idea de Dios totalmente cúltica, del Dios del cumplimiento. Mientras unos están preocupados para que el Dios del templo, de la religión, se mantenga, otros han asumido la cruz de Jesús y se han ubicado en la nueva presencia de Dios,
no ya en la religión, el templo, sino en la vida, en las calles y entre el dolor y la marginalidad. Casaldáliga fue consciente también de ello. Por eso él dirá, las curias no podían entender. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Es en esa nueva presencia donde está llamada a estar la teología si quiere ser pertinente y fiel a su ser. Ella, como ejercicio reflexivo de la fe, ha de estar ubicada o animada por aquel principio dinámico del Concilio Vaticano II y del mismo Evangelio, los signos de los tiempos. Sin este dinamismo, la teología corre el riesgo de quedarse ensimismada, aislada y, ¿por qué no?, muerta. No sería teología, ya que la revelación es dinámica, permanente en el sentido que Dios siempre actúa, Él siempre se muestra y por tanto debe estar siempre en busca de nuevos lenguajes que manifiesten al Dios de la vida. Esta es la preocupación con que inició la teología de la liberación en América Latina. De esa tensión, dirá Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación surge de esa confrontación entre la urgencia de anunciar la vida del resucitado y la situación de muerte en que se encuentran los pobres de América Latina. La nueva presencia entonces de la teología es y seguirá siendo el mundo de los pobres, y en ese orden de todos los crucificados y crucificadas, los y las sentenciados a muerte por decir y actuar como Jesús. Los pobres primero, bienaventurados los sin tierra, felices los que trabajan por la paz, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. En nuestro contexto colombiano, donde la historia ha girado o corrido por ríos de sangre, frutos de una violencia social, política y armada que ha desembocado en un mar de mentiras, la teología ha de responder con la verdad del Dios de la vida, a partir de la praxis liberadora de Jesús de Nazaret, haciendo posible que ese mandato del amor sea eficaz. Los evangelios nos hablan de un anuncio bueno, alegre, esperanzador, para aquellos que Jesús definió como felices. Y esos que Jesús definió como felices son los pobres, los que no tienen tierra, los que buscan la justicia y la paz, los que defienden los derechos humanos, los que son perseguidos por causa de la verdad. Felices son aquellos que reciben el buen anuncio de los tiempos mesiánicos, de la llegada del reino. Aquí una cita bíblica. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Lucas 2, 10, 11. Este anuncio no se da de una manera abstracta, etérea o espiritualizada. Todo lo contrario, la revelación divina se concreta en las dimensiones históricas, sociales, políticas y culturales. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. La revelación de Dios en la figura de un niño pobre se dio en un contexto histórico, en un espacio geográfico y cultural determinado y una realidad concreta, los marginados, los pobres y los no ciudadanos. Si la revelación se da en esas condiciones y la teología está al servicio de ella para hacerla comprensiva, inteligente y poder ser vivida, luego entonces no puede estar de espalda a la realidad de muerte, de pobreza y exclusión de una inmensa mayoría de hermanos que escandalosamente no viven, sobreviven. Es entonces en la marginalidad donde acontece la gran manifestación de la vida, allí donde no hay vida. Más que nunca, la teología debe hacer comprensiva la voluntad de Dios, que nos propone una vida plena, dichosa, y que ella debe estar animada por el amor. Ámense unos a otros, nos dirá el Señor. Ese amor, insisto, tiene que ser eficaz. Es decir, en palabras del apóstol Santiago, tiene que verse, notarse. Amen de verdad y no con palabras. La eclesiología colombiana y su servicio a una teología de la vida y la paz. En nuestro país han sido muchos los sacerdotes, laicos y religiosos que han querido hacer de su fe un verdadero testimonio de amor eficaz. Y se pensaron la fe y el discurso de Dios amor desde los últimos de la historia. Solo así, desde los últimos y descartados,
se puede esperar el amanecer de territorios de paz. El movimiento Golconda, denominado así por el nombre de la finca donde se reunieron un grupo de sacerdotes para el estudio de la encíclica Populorum Progressio, es un ejemplo claro de responder teológica y pastoralmente a combatir un sistema pecaminoso de poder que ha mantenido al pueblo de Dios en una pobreza histórica, generando en él unas violencias sistemáticas. Este fue el más significativo. Sin embargo, hay otros testimonios de laicos, agentes de pastoral, catequistas, líderes comunitarios, como por ejemplo Marino López Mena, asesinado en la región del Cacarica, en el Bajo Atrato chocuano; Manuel Moya Lara, asesinado por la FARC por defender los territorios de Jiguamiendo y Curparadó, también en el Bajo Atrato. Sacerdotes y obispos que apostaron por una teología que no solo se ocupe del cielo, sino sobre todo del hombre, del ser humano en su integralidad y muy concretamente del pobre y su suerte. Aquí algunos. La hermana Yolanda Cerón, asesinada en Tumaco, Nariño, logró la titulación colectiva de 96.000 hectáreas de tierra para 9.000 afrodescendientes de Nariño. El padre Tiberio de Jesús Fernández, asesinado en Trujillo por no callar el plan de asesinatos sistemáticos de campesinos acusados de ser colaboradores de la guerrilla. El padre Alcides Jiménez, asesinado en el Bajo Putumayo, trabajó en la organización comunitaria procurando que los campesinos no cayeran en la tentación de los cultivos ilícitos. Y cómo no mencionar a Monseñor Isaías Duarte Cancino, pastor de esta iglesia particular de Cali, profeta de la paz. La teología como ciencia tiene una palabra que decir, ya que ella solo se entiende y asume desde la revelación que siempre está en constante manifestación, puesto que Dios ha querido siempre estar con nosotros, iluminando el caminar de la historia hasta la consumación de los tiempos. Pero más que ciencia racional, tiene una palabra mucho más profunda, y es la de la fe, hecha vida, y esa vida que se hace entrega, sacrificio, cruz y resurrección. En consecuencia, la teología también debe estar al servicio de la paz, esa que es fruto de la cruz, desde donde, según la teología juánica, reina no un potentado, rey de odio y venganza, sino el Hijo de Dios, que ofrece desde allí perdón y paz. San Pablo también, teniendo presente el querigma, invita a la comunidad de los efesios a mantener este don, porque Cristo en nuestra paz, dice San Pablo, Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y lo reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes los de lejos, paz también para los de cerca. Esa lógica de la cruz, escándalo y ridiculez para un mundo de poder, con las riquezas, y sostenido con la fuerza bruta de las armas, única fuerza del imperio, es la respuesta antagónica a ese muro de odios, ya que la identificación de Cristo con los malditos de la historia es la solidaridad divina con sus cruces ignominiosas, pero que transformó en grito de vida y suspiro de paz. Por ello, San Romero dirá a los cristianos del Salvador: este es el compromiso de ser cristiano, seguir a Cristo en su encarnación, y si Cristo es Dios majestuoso, que se hace hombre humilde hasta la muerte de los esclavos en una cruz y vive con los pobres, así debe ser nuestra fe cristiana. El cristiano que no quiere vivir ese compromiso de solidaridad con el pobre no es digno de llamarse cristiano. Hasta allí la cita de Monseñor Romero. La cruz ha sido el paradigma teológico que ha permitido cambiar el foco de atención que hubo en América antes de los 60. En la teología de Pedro Casaldaiga esto es claro. Su teología nos permite descubrir no un Dios que indolente ve asesinar a su hijo, ve matar a los líderes sociales, campesinos, indígenas y negros, jóvenes, maestros, mujeres, desmovilizados, sino todo lo contrario, un Dios que hace de un signo de muerte
la fuente de una vida nueva. Aquí una cita de Casaldálico. Lejos de nosotros gloriarnos, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y en vuestras cruces hermanas de la suya. En Él y con vosotros y vosotras seguiremos cantando la liberación. Por Él y por vosotros y vosotras sabremos jubilosamente que nos toca resucitar, aunque nos cueste la vida. Es hora de beber el cáliz de los pobres y erguir la cruz desnuda de certezas. A modo de conclusión, don Pedro Casaldáliga entiende entonces la trascendencia a la manera de Jesús, desde el humano, a diferencia del modelo judío que lo asumía desde la religión, la ley, el templo. Él redescubre una teología que hunde sus raíces en lo humano, en lo vital, y lo que es vital en nuestro país y el mundo es la paz. No se puede entender este mundo como un valle de lágrimas, como rezamos devotamente en la sal. A ello se opuso Pedro Casaldáliga, convencido de la presencia de Dios en la vida de los que sufren. Por esa razón, se tomó en serio la causa de la paz, construida desde el reconocimiento del otro, de la búsqueda de una cristiana justicia social, equidad y respeto de los derechos, aunque esto le haya costado la persecución de sus hermanos en el episcopado, como sucedió permanentemente en su amado Brasil y en Nicaragua, como ya lo decía más arriba en su asistencia a los ayunos por la paz. Él escribe a los obispos de Nicaragua y le dice: me pareció ser una llamada de Dios en mi vida de obispo, y el equipo pastoral de mi iglesia de Sao Félix de Araguaia respaldó plenamente mi decisión. Sentí que este gesto podría ser una pequeña contribución a la solidaridad de América Latina, una apelación a la conciencia humana y cristiana de primer mundo, un servicio eclesial de corresponsabilidad apostólica. La corresponsabilidad eclesial nos lleva a pensar en un mundo fraterno, como nos está invitando el Papa Francisco al escribir esta bella encíclica sobre la fraternidad y amistad social. La teología de estar en la vanguardia de la construcción de unos territorios de paz, de dar paso hacia la convivencia. En el fondo, eso fue vital para Jesús, porque Él se dio cuenta que era vital para nosotros los seres humanos. En ese sentido, ante algunos potentados de nuestro país, que nos condenan a la misma historia de cruces, dolor y muerte, es preciso tener claro lo que Pedro nos dice. Hemos de aprender a caminar y rezar juntos. Hemos de acabar con la violencia y el rencor. No puede aceptarse que el puñetazo del pasado siga siendo la perspectiva del futuro. Esa teología es oportuna en nuestro país, ya que tiene una mística honda, una espiritualidad encarnada, y porque su horizonte sigue siendo el reino y los pobres. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Bien, esa es como el escrito, la reflexión. Espero que no haya sido cansón. Pues no sé si hay algunas preguntas. Bueno, Activar la cámara, Carlos. ya la activo aquí. Listo, perfecto. Oye, bueno, primero, muchísimas gracias por tu escrito. Creo que tiene un valor así muy especial en cada una de las cosas que dices, la manera como has construido el argumento. Muy interesante, ¿no? Es interesante verificar el resurgimiento de la teología de la liberación después de 50, 60 años de los primeros padres y sacerdotes que comenzaron este movimiento, ¿verdad? Quienes están un poco al tanto de esta realidad, pues la primera cosa que sucede mientras surge esta nueva teología es la persecución. Creo que ahí tenemos uno de los signos de los tiempos que nos indican por dónde está el cristianismo actualizado seguidor del maestro de Nazaret, ¿no? Bueno, tenemos dos personas ahí que nos están solicitando la mano, ¿verdad? Entonces vamos a darle la palabra ahí a algunas personas. Yo te voy a pedir que tomes nota de las preguntas, ¿cierto? Las escuchamos y después tú puedes hacer, pues comentarlas, responder, ¿no? Estás libre para interactuar en el debate. Entonces,
Andrés Felipe Gómez, Jorge Leonardo Orozco Holguín y Jorge Emerson. Bueno, entonces, Andrés Felipe, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Francisco, muchas gracias por el comentario. A mí me llama mucho la atención esta reflexión y haciéndolo con una analogía con la descendencia de Caín, con el tema de la descendencia de Caín, que es un texto que litúrgicamente no está establecido pues en la Eucaristía, pero yo creo que en este contexto que usted nos está hablando es muy importante hacerle realce a este texto bíblico que maneja unos diferentes grupos de poder, ¿no? Entonces está el grupo de poder de los latifundistas, el grupo de poder de la injusticia social, está la cultura cuando está a favor de las élites urbanas, está la venganza desmesurada por parte de un grupo de poder. Y a mí sí me interesa muchísimo ese planteamiento que usted dice, porque el papel de la teología tiene que competirle a esas estructuras de poder. Yo creo que la teología no debe tener una fijación solamente en la moral sexual, como de pronto lo pude interpretar cuando hacías alusión a Provida, cuando tenemos la mirada solamente en el tema de la moral y mirar la teología como con más trascendencia, como un encuentro, como lo decía Picasa, ¿no? Que la teología tiene una moral, pero no es una moral. Y a mí sí me llama mucho la atención el papel del unicatólico en la sociedad. A mí, la verdad, yo creo que el papel de un universitario y de un egresado tiene que tallar, digámoslo de esta manera, tiene que dar testimonio y tiene que hacer un acto de denuncia y de resistencia desde el punto de vista con el encuentro con Jesús en estas estructuras de poder que todavía se ven en Colombia. Yo creo que en este tema de la hermenéutica y de la exégesis, trayendo este texto en el contexto colombiano, yo creo que este texto nos puede enriquecer muchísimo para nosotros realizar teología desde este contexto en el que nosotros estamos viviendo. Más que todo en el tema de las tierras, más que todo en el tema de la cultura que está subordinada a estas estructuras de poder, y la verdad pues eso es lo que me llama mucho la atención en ese sentido. Más que era una pregunta, era como un comentario porque me gustó mucho ese enfoque que usted le dio en este argumento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés Felipe. Gracias. Espero que hayas podido anotar ahí algunas cuestiones. Gracias, Andrés. Sí, ¿puedo comentar algo? ¿Qué te parece si tú las vas anotando ahí y a las 7 y 10 podemos tomar una pausa? Ahí te das también una pausa para pensar en lo que puedas comentar. Nos tomamos la pausa y después de la pausa entonces respondemos este primer bloque de preguntas y ya nos vamos derecho ahí con el diálogo y el debate. ¿Te parece? Correcto. Sí. ¿O crees que pierdes el hilo? Podemos también responderlas a algunas ahorita, tomarnos una pausa y continuar respondiendo, conversando. Como digas, profe, no tengo problema. Bueno, yo entonces, le podría solamente hacer un comentario. Perfecto, sí. Un comentario a Andrés. Andrés, ¿cierto? Sí. Andrés Felipe. Andrés, sí, correcto. Andrés Felipe, sí, él toca un texto, este texto que está en el libro del Génesis. De hecho, Casaldáliga, cuando siente esta necesidad de ir a Nicaragua a unirse a los ayunos de paz, el argumento que él utiliza está en este texto del Génesis de Caín y Abel. Y es la pregunta que Dios remite: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado con tu hermano? Y entonces creo que esa pregunta sigue siendo iluminadora para una práctica pastoral realmente, digámoslo así, evangélica, realmente profética. O sea, el Señor nos va a preguntar a nosotros: ¿qué hubo? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, claro, ahí hay toda una riqueza espiritual, teológica en ese texto entre Caín y Abel, y entre otras cosas porque lo que nosotros vemos hoy en día es una lucha de poder precisamente por a ver quién conquista, a ver quién se impone sobre el otro. Y eso es lo que vemos en ese texto. Entonces,
Sí, André Felipe, a mí me parece que también es un texto muy actual, muy iluminador para lo que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, démosle la palabra entonces aquí al compañero Jorge Leonardo Orozco. Tienes la palabra. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio, gracias maestro por la palabra. Primero un comentario y después sí como la pregunta. Bueno, más bien dos comentarios. Me extrañó pues que el expositor no haya referido también al padre Álvaro El Cuecho Cue, Sí, fue el único, bueno, el primer padre indígena que sale en Colombia, asesinado por los terratenientes caucanos por defender todo el tema de la recuperación de tierras, en el proceso los indígenas Nasa, y por generar ese sincretismo religioso entre lo andino y lo católico, porque el hombre fue una persona bien interesante para la comunidad, porque cambió el latín y el castellano por el Nasayugüe, que es la lengua originaria de los Nasas, cambió la túnica por la ruana, y bueno, y en medio de sus homilías con la lengua Nasayugüe, lo que le generaba y promovía en los indígenas era que tenía que generar la recuperación de tierras, que no podían seguir siendo esclavos de los terratenientes. Y finalmente esto le cuesta la vida al padre Álvaro Cuechocue. Creo que es un referente que no podemos olvidar y que a mí me duele un poco porque este tipo de personas muchas veces lo olvidan en la historia, más en la historia de la Iglesia Católica, que rara vez lo citan o lo tienen en cuenta. Entonces, sí me gustaría que estuviera allí presente. ¿Sí? Dos, claro. frente al tema de... por eso. Vale, maestro. Dos, frente al tema de ese problema que ha existido en la iglesia y más que todo con la presencia de Juan Pablo II, que ignoraba y no apoyaba, por ejemplo, las causas y las denuncias que hacían en su momento Monseñor Romero y el mismo Monseñor Casidalga, y se ganó, por así decirlo, un poco el odio porque decía que esto era mentira lo que estaba sucediendo y las denuncias que hacían ellos. Juan Pablo II pues se conoció prácticamente como una persona que se oponía fuertemente al comunismo y no quería pues que esto llegara a ser como en Latinoamérica, ¿sí? Entonces también es interesante analizar la figura muchas veces en los papados de sus posturas políticas y no reconocer, por ejemplo, lo que está sucediendo en Latinoamérica con las dictaduras que estaban en ese momento y con los conflictos que tenemos, ¿sí? Y ya la pregunta sería puntualmente, maestro, es cómo lograr pasar entonces de ese evangelio de la misericordia y la caridad, que usted lo refirió muchas veces en el sentido de a los pobres son bienaventurados porque son los que vienen y sufren, pero tienen asegurado el paraíso. ¿Cómo ser entonces, que yo creo que fue una de las palabras que llevó como a la idea a Camilo Torres de empoderarse y llevar a otra manera pues la lucha? ¿Cómo pasar de esa misericordia, ¿sí? De esa caridad, y que el Evangelio promueva más bien la defensa justa de los derechos humanos? ¿Cómo generar esa posibilidad de Evangelio un poco más crítico, ¿sí? Donde pues, la crítica que le hacía, por ejemplo, Weber en el tema del cristianismo, no solamente es un tema allí de pobrecito, sino vamos a salir adelante y vamos a luchar por la dignidad del pueblo. ¿Sí? Creería que eso es algo muy importante porque creo que seguimos muchas veces con esa mirada. Y por último, cierro, cómo invitar a los católicos a blindar el proceso de paz, a blindar, por ejemplo, también esta causa a Monseñor Darío Jesús Monsalve, que es el obispo de Cali, y que ha promovido el tema de la paz y que le ha caído el mismo la gente en Bogotá, la Casa Católica en Bogotá, por sus posturas, y la oligarquía caleña y vallecaucana que se ha opuesto precisamente a este tipo de procesos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Leonardo, por tu pregunta y tus comentarios. Tienes ahí entonces dos
preguntas, comentarios con los cuales puedes interactuar. Tenemos todavía tiempo antes del receso. Contigo la palabra, Francisco. Bueno, gracias Jorge por hacerme caer en cuenta de la figura del padre Álvaro. Perdóneme porque no haberlo tenido presente en el texto, pero sí, es una figura bastante importante en todo este proceso de liberación. Bueno, con respecto a la primera pregunta que haces, ¿cómo, a ver, la teología de la liberación no busca mirar al pobre como el pobrecito, que hay que compadecerse, que hay que ayudar, que hay que darle? No. La teología lo que se da cuenta es de una estructura injusta que está generando una desigualdad socioeconómica y también cultural que está generando un sujeto cada vez más pobre. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que buscamos aquí es precisamente darnos cuenta de esa realidad primero, y segundo es unidos, por eso yo decía allí, lo que hace Dios para sacar al pobre de esa indigencia y de ese descarte, como dirá el Papa Francisco, porque la cultura del descarte también se dio en el tiempo de Jesús, es precisamente estando con ellos, es conociendo y haciéndoles redescubrir que son personas, que tienen valores, que tienen potencial, y eso solamente se puede hacer estando al nivel de ellos, estando con ellos. Lo que Camilo Torres dirá, ¿no? El amor tiene que ser eficaz. O sea, la eficacia del amor, que es un término completamente bíblico, ¿no? Al pobre Camilo Torres lo han tachado de todo, pero lo dice Santiago. El amor tiene que ser concreto, ¿no? Y el Papa Francisco, cuando llegó a Colombia, decía, hay que tocar la carne del pobre, la carne del que está sufriendo, de la carne. Es decir, ese es el verdadero cristianismo que se nos pide realmente. Entonces, no sé si respondo totalmente la pregunta, pero un poco nos toca hacer lo mismo de Jesús, bajarnos al mundo de los pobres, conocer sus necesidades, pero junto con ellos enfrentar y desenmascarar toda una estructura de injusticia y de inequidad que tenemos, que es histórica, ¿no? Y bueno, ¿cómo invitar a los católicos a blindar los acuerdos de paz? Nosotros los católicos tenemos un pecado grave, gravísimo, y yo diría que mortal: haber dicho no a los acuerdos de paz. Y en eso nos tenemos que hacer una confesión y una penitencia total desde obispos, curas, monjas, catequistas, que pusieron el ojo en un discurso político utilitarista y no reconocieron a las víctimas. Es decir, ahora miran, bueno, pues no fue toda la iglesia, ciertamente, gracias a Dios también hay una parte de la iglesia que ha luchado y que sigue luchando, ¿no? Pero yo pienso que allí es donde está el papel de la teología, en hacer comprender la fe, no desde estos parámetros moralistas, como te ponía como el ejemplo, ¿no? Entonces, que si la comunión sí, si ahora sí, si comulgo, si no comulgo, si me confieso o no me confieso, si traigo el vestido así o no lo traigo así, frente a un mundo que se nos está cayendo, frente a un país que se nos está derrumbando, y se supone que los cristianos tenemos que ser la sal, tenemos que ser la luz, tenemos que ser el fermento. A mí me gusta mucho cómo Monseñor Romero explica esto de ser sal, ¿no? Él dice, hay una herida. En Colombia tenemos una herida que es generada por la violencia, por toda esta violencia sistemática y por todo este conflicto armado, ¿no? Y la iglesia tiene que poner la sal allí donde duele, es decir, donde hay verdad.
para que ayude a curar. Si esto no lo entendemos los católicos, estamos todavía lejos de comprender el cristianismo. Totalmente lejos. Entonces, lo primero es reconocer que la iglesia tiene que ser un instrumento de reconciliación y de paz. Eso lo dice el mismo Jesús. Es decir, eso no tiene uno que especializarse en teología o en Biblia para darse cuenta de eso. Y yo sí creo que los católicos tenemos que hacer un acto de reparación apoyando y presentando nuestra palabra en favor de los acuerdos de paz. Es preferible acompañar este acuerdo imperfecto que estar condenados todavía a una historia. Miren lo que vamos, ya van casi 100 movilizados, si no son más, en lo que va corrido del año, ¿no? Pero eso responde precisamente a una mentalidad muy ingenua de la fe, ¿no? Muy superficial, muy acomodada de la fe. Perfecto. Solamente. Bueno, yo creo que todos estos elementos hay que irlos agrupando en el debate y al final nos vamos a llevar una bolsa llena de comentarios, reflexiones, análisis que van a servirnos a cada uno de nosotros para ir construyendo esta percepción más científica de la realidad. Yo siempre le hablo a mis estudiantes acerca de la cientificidad de la teología. Me pareció interesante que mencionaste ese asunto, ¿no? Es decir, que hay un carácter científico de nuestra función que tiene que ver con una seria recolección de datos, con una seria ponderación de la realidad tal y como se presenta, y que a partir de esos datos, como un acto segundo, surja la idea de lo que es el misterio de Dios, verbalizado en nuestras teologías, ¿no? Pero ha sido interesante analizar, por ejemplo, los primeros elementos que mencionas del padre Casaldáliga, tienen que ver con una manifiesta oposición al acúmulo de tierra, y entonces también es un asunto central dentro de la teología bíblica, ¿no? La tierra y las parábolas siempre alrededor de la tierra, y el Antiguo Testamento siempre en busca de la tierra, ¿no? Entonces es muy interesante ubicarnos en esa tradición que, como mencionaba ahorita Jorge, fue como capturada por esa idea de la lucha contra el comunismo, una guerra muy sofisticada sobre la cual nuestros estudiantes y nuestros universitarios tienen que reflexionar. La guerra sofisticada ideológica en la que nos pusieron en contra de los fantasmas del comunismo. Y es por ahí que votamos no al acuerdo. Católicos y protestantes, alimentados por otros miedos, votaron no al acuerdo, es decir, en una completa desorientación política, porque la teología tiene que ver con la política. Entonces, antes de retomar nuestra conversación, entonces vamos antes de darle la palabra también a las dos personas que tenemos ahí, a Palta y a Rodríguez Ramírez. Bueno, tomarnos una pausa activa de 5 minutos. Creo que hay un video que nos proponen de la encíclica Fraterni. Sí, creo que sí. Vamos a ver este video entonces y tomarnos esta pausa activa, ¿ok? Y ya volvemos con nuestro debate. Esta es una presentación breve de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti son las palabras que nos recuerdan a San Francisco de Asís, cuando se dirigía a sus hermanos, cuando les predicaba el Evangelio. Hermanos todos. Esta encíclica tiene un objetivo social que nos invita a hacer una reflexión sobre la capacidad que debemos tener de relacionarnos al ideal de la fraternidad y la amistad social. Francisco aclara que aunque fue escrita desde el sentido del cristianismo, la reflexión está abierta
para que toda persona de buena voluntad comprenda este llamado a la fraternidad universal. En esta parte nos presenta cómo la humanidad ha empezado a dar pasos hacia atrás. Los conflictos que se nos han presentado últimamente, cosas que parecían haber sido superadas por la humanidad, pero que en realidad han vuelto a aparecer como nacionalismos que terminan siendo agresivos y violentos. Se está perdiendo la conciencia histórica, se desconfía de algunos valores. La política se ha polarizado y los modelos culturales únicos, los modelos del descarte han aparecido. El Papa quiere recordarnos que siempre hay caminos de esperanza, porque Dios sigue dando a la humanidad el don y la semilla del bien. Somos llamados a amar a los forasteros. Estas palabras sobre el amor fraterno de manera especial aparecen en el Nuevo Testamento y nos dice: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La humanidad ha crecido en muchos aspectos, pero existe analfabetismo en lo que significa amar, cuidar y sostener a los más débiles y necesitados en esta sociedad desarrollada. El ser humano solo alcanza su plenitud a través de la entrega. Aquellos grupos cerrados que se presentan como la única solución contra un mundo equivocado suelen ser formas idealizadas de egoísmo. Este capítulo enfrenta todo el problema migratorio. Ante los migrantes existen 4 cosas que necesitamos realizar: acoger, proteger, promover, integrar. Que todos se encuentren en sus países de origen, la posibilidad de vivir y crecer con dignidad. Es el ideal, pero mientras se logra, es una necesidad nuestra respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda realizarse. Para lograr el desarrollo de la comunidad en sentido global, es necesaria una mejor política que esté al servicio del verdadero bien. Francisco denuncia que la manera actual de hacer política no incluye a los débiles, tampoco respeta la diversidad cultural. El auténtico diálogo social supone respetar el punto de vista de otros, aceptando la posibilidad de que tenga razón en algunas condiciones, y también aceptando los intereses legítimos que puedan ser distintos a los míos. Existe una falsa tolerancia que debe ser cambiada por un realismo en el diálogo, donde siendo fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene derecho a ser fiel a los suyos, podamos practicar la amabilidad. Un proceso de paz es un compromiso, pero es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica. La verdad es hermana de la justicia y de la misericordia. El perdón exige justicia, pero no para disminuir al otro o iniciar el camino de la venganza. No existe una guerra justa. Es necesario que las religiones cumplan un sentido de unidad y fraternidad, que sabiéndonos hijos de Dios, sepamos hacer que nuestra fe nos acerque a la unidad entre todos como hermanos. Excelente, qué grato poder reflexionar a la luz de las palabras de esta encíclica, ¿no? Esta encíclica tiene unos desafíos fundamentales, radicales para el cristianismo en general. Sabemos que el Papa le habla a los católicos, pero no solamente a los católicos, sino a todo el pueblo en general. Y tiene un desafío que tiene que ver con las religiones de las otras comunidades. Vamos a ver si de pronto alguien nos quiere regalar una pregunta sobre este asunto. Por el momento, entonces, retomamos con el debate con el Padre Francisco. ¿Usted tiene la palabra antes de darle la palabra a los participantes? ¿Tenía algún comentario? No, ok, perfecto. Entonces,
Entonces quería darle la palabra a Víctor, que nos va a leer una pregunta que nos han escrito ahí en el chat. Listo. Esta pregunta es del padre Jorge Emerson Ruiz al padre Francisco, y la pregunta es: ¿cómo ha evitado en su acción pastoral que se confunda esa visión humana del Evangelio con una visión no comunista? ¿Cómo ha logrado que no se confunde una cosa con la otra? ¿Y cómo hacerlo posible? Que pues muchas veces cuando se opta por esta visión humana del Evangelio, ahí nos llega el título, la etiqueta comunista. ¿Cómo ha agitado eso en su acción pastoral? Padre, el micrófono. Activar micrófono, padre Francisco. Le escuchamos, padre Francisco. Perdón. Bueno, gracias al padre por esa pregunta. Es importante. A ver, yo cuando estaba en el Chocó, frente a todas estas situaciones, se podría correr el riesgo de pensar que el misionero o que el sacerdote no fuera sacerdote, sino de pronto un agente social, un líder más político, social, que trabaja por los pobres, en fin. Pero yo creo que lo primero es ir interno del Evangelio, una espiritualidad del pobre. Y ojo, no es una espiritualidad del pobrecito, no. Una espiritualidad del pobre que me lleva a entender la situación del otro pobre, marginado históricamente. Entonces, en ese sentido, ya yo parto de que mi opción no es una opción simplemente sociológica, filantrópica, sino de fe. O sea, me uno al pobre porque Cristo se hizo pobre, porque la opción preferida de Dios fueron los pobres. Entonces, ya esta presencia de Dios le quita todo tipo de ideología. Otra cosa es que el comunismo o que la teología latinoamericana pueda coincidir con ciertas causas del comunismo, pero no se puede mezclar. ¿En qué sentido? En pensar que, por eso yo decía ahorita que es oportuna la reflexión, entre otras cosas, porque pensamos que hablar de paz, hablar de política, hablar de derechos humanos, hablar de reconciliación, entonces estas palabras nos las terminaron arrebatando la política, el mundo de lo político, cuando son palabras del Evangelio. Ámense los unos a los otros, perdonen, yo les digo, amen a sus enemigos, perdone a los que los ofendan. Es decir, nosotros los cristianos católicos hemos dejado que estas banderas, por así de llamarlo, que estas opciones del Evangelio se queden en unas opciones meramente políticas. Y yo creo que ahí tenemos que hacer todo un trabajo, no solamente de reflexión, sino también práctico, de cambiar la mirada. No nos puede dar miedo, aunque nos confundan con comunistas, de apostar y de anunciar el Evangelio de la paz y el Evangelio de la reconciliación. Muy bien. Mucha tela que cortar ahí en esa cuestión, ¿no? Sobre el comunismo. Siempre que escuchen la palabra comunismo por ahí en el lenguaje de los noticieros, sepan que están escuchando una estrategia de manipulación, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? El tema del comunismo, de la crítica del sistema capitalista. Sí. Esa fue, por eso le dijimos no a la paz, porque pensábamos que este país iba a volver comunista, ¿no? Sí. Y la gente piensa que el problema está en ideología comunista, y yo pienso que el problema no está allí. De hecho, el Papa Francisco en las últimas encíclicas, sobre todo en la encíclica de Laudato Si, él habla de las crisis y se da cuenta que la crisis empieza por nosotros, los seres humanos. Es decir,
Es un tema de una idea que nos viene y entonces nos cambia el comportamiento, no. Es una situación de una crisis de humanidad que tenemos, que estamos perdiendo. Así es, así es. Y creo que la relectura marxista de esa crisis es muy interesante y los teólogos de la liberación leen esa relectura marxista de la crisis de la humanidad, ¿no? Que la teología tradicionalmente la entiende con el nombre de pecado estructural, ¿no? Pero el propio Marx la entiende como la alienación. Bueno, antes de continuar, creo que no hay más, hay algunas otras preguntas escritas en el chat. Les vamos a sugerir que hagan sus preguntas sintéticamente para que podamos darle la voz a la mayor cantidad de personas. Juan Gabriel y Palta. Entonces, primero Juan Gabriel, tu pregunta, tu comentario. Tienes la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, quería, digamos, a propósito de la intervención de nuestro compañero Jorge y de las respuestas, hacer unas salvedades importantes porque en los cursos de cátedra de paz que hemos estado trabajando con los estudiantes se nos ha saltado siempre una preocupación grande y es que existe una poca educación emocional y es fácil que nos conduzcan hacia sectores o puntos específicos de izquierda y de derecha, pero incluso las luchas, entendidas como luchas, se dejan encasillar en las izquierdas, específicamente por luchas que conducen a formas del ejercicio de la violencia en la misma perspectiva de que pues para acabar con quienes están perpetuando las injusticias en el mundo, pues hay que utilizar los mismos métodos que ellos usan. Y los medios no justifican los fines. Los fines tampoco justifican los medios. Hay una situación dicotómica allí. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues es que el medio es luchar y el fin, pues, acabar con el otro. No, es que el medio es lograr la paz y pues no importa los fines. El fin es la paz, no importan los medios, lo que tenga con tal de lograrla. Y a propósito de esas intervenciones, yo planteo y quiero dejar la reflexión que la encíclica que ahora saca el Papa está recogiendo todo lo que a nivel mundial se está presentando en términos de construcción de paz, en términos de investigación para la paz, y está recogiendo experiencias espirituales de otras religiones como las de Gandhi, que Gandhi también incluso había retomado de Cristo, en términos de lo que significa poner la otra mejilla. Y en Colombia no sabemos poner la otra mejilla. Lo que ocurrió con nuestro hermano, ciudadano, compañero, habitante de Colombia, bueno, trabajador de la policía, Javier Ordóñez, pues es una situación indudablemente indignante y no se tolera ni se justifica. Pero el otro ejercicio por la mala educación emocional de tomar las calles y el ejercicio de la violencia, pues digamos, tampoco. Pero pues, si yo lo planteo, no, yo estoy entonces defendiendo al gobierno y a Duque, no, no es eso. Pero hay una evidente, ¿cierto?, falta de educación emocional y de lo que significa el ejercicio espiritual de reconocer a Dios en el otro, independientemente de que yo comparta con él o no sus opiniones. Y esto es un reto mucho más complejo, porque significa tener la capacidad de amar la condición humana, así el humano que tenga enfrente sea un asesino comprobado, delincuente en pasta, digámoslo así, que sea Álvaro Uribe tu vecino, amigo, tu cuñado, tu papá, y pues de todas maneras debes de poderlo amar, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, digámoslo así, que la espiritualidad realmente está presentando retos más grandes y yo no diría que los católicos estuvieron en contra de los acuerdos de paz. Yo diría que unos, porque abiertamente yo hice
protección, proselitismo, político incluso, pero no necesariamente partidista, ni izquierdoso, ni de militancia de un partido político, porque eso no significa solamente política, ¿cierto? Y soy católico. Entonces, pues obviamente me exacerbaba y a veces incluso le pedía a un sacerdote que por favor, pues en las homilías orientara mejor porque no puede sesgar, ¿cierto? Pero entonces quería presentar estos aportes porque la paz implica cambiar paradigmas profundos y a veces muy delicados que tenemos en lo que significa la lucha. Muchas gracias. Gracias, Juan Gabriel. No sé si quieres comentar o le damos la palabra a Palta. Francisco. Bueno, Palta, si estás ahí con tu pregunta, mientras el compañero Francisco vuelve y retoma. Ya prendí el micrófono. Ya prendí el micrófono el padre. Ya. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí. No, solo un comentario a lo que plantea Juan Gabriel, ¿cierto? Sí, Juan En Gabriel. estas salvedades que las saber. Yo sí creo que es un tiempo para pensarnos realmente una espiritualidad más integral, que nos integre. Estos días me llegó aquí a la parroquia un Rastafari y me estaba planteando unos problemas que hay con los humedales que hay de acá de Quinamayo, que algunos se están secando, y compartíamos ideas, pareceres, y entonces él me dijo, padre, no nos encontremos en la religión, encontrémonos en la espiritualidad. Y yo creo que este tiene que ser el camino, es decir, no podemos seguir viendo la vida como en sectores o en compartimientos distintos. Yo estoy aquí, yo soy católico, yo soy evangélico, y cada quien en su mundo, ¿no? De hecho, el mismo Papa y la misma realidad nos ha hecho caer en la cuenta, más que el Papa, pues la misma realidad de la pandemia. Todos estamos afectados por lo mismo y de alguna manera, pues, esta relación tiene que estar sustentada realmente en una espiritualidad que nos integre y que nos ayude a no solamente a alcanzar la paz, sino a comenzar por la paz. Es decir, que la paz no sea solamente un inicio, sino también sea un principio en nuestra relación. Uh-huh. Bueno, muy bien, Francisco. Padre Francisco, le voy a dar la palabra al profesor Palta. Muchas gracias. Yo comparto lo que ha dicho el padre, pero quiero llamar la atención sobre algunos aspectos del discurso, ¿sí? Y quiero finalizar con una pregunta para Carlos. Para Carlos. ¿Para mí? Sí, para vos. Sí, para vos. Primero hace una alusión. Yo sé que no podemos ser ingenuos. Quiero hacer salvedad, no somos ingenuos. Cuando nombramos a algunos hombres, no es porque nos tengamos que meter todos en una lista, pero sí es necesario evidenciar y visibilizar algunos. Jorge hablaba ahora de Álvaro, y yo también llamo la atención sobre Daniel Guilar. Yo no sé si ustedes saben quién es Daniel Guilar. Fue un sacerdote en Cali, que llegó del extranjero, hizo una inmersión en Cali y fue asesinado por el ejército, con una causa social bastante interesante, y que creo que la arquidiócesis de Cali pues tiene una deuda por recuperar su memoria y su legado social en torno a las luchas sociales. En segunda idea, quiero plantear que el evangelio no es neutro. Entonces, ¿por qué queremos colocar el evangelio en un estado neutro? También el evangelio no es neutro, ¿sí? El evangelio toma opciones, y opciones claras y fundamentales por el pobre, y eso implica muchas veces actos de resistencia, ¿sí? Jesús dijo, bienaventurados los que luchan por la paz, pero nunca habló de los pacifistas. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y muchas veces la resistencia social, como bloque histórico, como dirá Dussel, va a ser una acción de los pueblos en busca de la superación de las negatividades para transformar su condición de víctima, ¿no? Como lo va a llamar en la ética del 98. Todo el mundo le teme al comunismo, pero nadie le teme al capitalismo voraz, injusto y que tiene condenado a este mundo, ¿no? Yo no sé por qué queremos
colocar el fue en un lado, pero negamos unas realidades que nos están matando y que son legitimadas, ¿sí? Incluso por discursos eclesiales, teológicos, sociales, políticos, sobre todo que van dados al miedo. En ese sentido, ahí vienen un poco los cuestionamientos, un poco el concepto de lo político, padre. Creo que el concepto de lo político, usted lo desliga el evangelio como una cuestión no política, y yo creo que no hay nada en este mundo fuera de lo político, sobre todo cuando el fundamento de lo político va a ser el ejercicio de la voluntad y la voluntad social y comunitaria, como lo dirá Rousseau, lo va a decir Dussel también, y que no tiene otro fin o otro principio material como la vida misma, ¿no? La otra es que la izquierda no tiene que ver con violencia, ¿sí? La izquierda no tiene que ver con violencia, eso es otra cosa. Si miramos un poco, las acciones de derecha y los estados de derechas totalitarios han sido mucho más violentos y mucho más violencia. Nos ponemos a mirar quién ha matado más gente, creo que quedamos empatados, ¿sí? Eso es photo finish. Entonces yo creo que aquí no es de mirar que la izquierda es violenta y la derecha son santas palomas. No, creo que ninguna es per se, sino que hay unas acciones allí que para mantener su statu quo como tal. Entonces, yo sí tengo una resistencia. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué me gustaría preguntarle a usted? Sobre el lugar teológico del pobre. Porque Casaldáliga es claro. Casaldáliga es claro y él va a decir algo, 3 frases muy claras, ¿no? 1, nadie puede salir ileso en el encuentro con un cristiano. ¿Sí? En la carta, Juan Pablo II le dice, el problema no es la riqueza, sino la aptitud frente a la riqueza. Y ahí estás tomando una acción concreta y clara con el pobre. No hablemos del pobre etéreo. Estamos hablando del pobre de carne y hueso, del que está aguantando hambre, del que está siendo explotado, de la mujer que está siendo violentada. Y él, en Espiritualidad de la Liberación, va a hablar mucho del reinocentrismo como una opción fundamental de la comunidad. Para finalizar, me preocupa mucho el lugar del teológico del pobre o la víctima, hoy en términos de la teología moderna. Y segundo, que me preocupa que en las facultades de teología no se haga teología, sino catequesis. Y entonces hay un adoctrinamiento como tal que nos lleva a una praxis profética de transformación, ¿sí? Y a Carlos, pues yo a Carlos le he escuchado en varias ocasiones una crítica fuerte contra la teología de la liberación, porque dice que esa se queda corta en algunos aspectos y que hay que pensar la teología de otros lugares, pero yo lo he escuchado muy apologeta de la teología de la liberación, entonces me gustaría como, no sé, me confundes, Carlos. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos ahí varios comentarios muy interesantes del profe Palta. Yo creo que puedes comenzar tú, Francisco. Profe, gracias. No, yo pienso que es totalmente cierto lo que plantea el profesor. Ahora bien, no, en ningún momento, no sé si se insinuó en el escrito o en los comentarios, que el evangelio es apolítico. No, Jesús hizo una opción clara, los pobres, y tocó la política. Tanto es así que tuvo un juicio político. Y la política fue una de las causas de su muerte. Entonces el discurso de Jesús toca la política. Yo en estos días predicaba aquí en la parroquia y le decía, no tenemos que tener miedo a que la fe vaya junto con la política, pero sí tenemos que tenerle miedo a que la fe se revuelva con la economía. Con la economía. Esa me parece mucho más grave. Entonces, yo sí creo que ahí hay que hacer todo un ejercicio nuevamente de una teología política. Bueno, ya tenemos como algunos teólogos que han ido abriendo un camino sobre eso, pero en Colombia realmente estamos todavía en pañales frente a ese tipo de reflexión teológica y reflexión desde la fe. Estos días, estos meses, la conferencia episcopal sacó la dimensión social de la fe, un documento, ¿no? La dimensión social de la fe. Pero también tendríamos que pensar en la dimensión política de la fe, porque la fe no es política. Perfecto. Ese asunto, ¿no? de que en realidad de las implicaciones políticas de los discursos teológicos.
Es un tema que ahí nos va a tocar leer todavía, conversar varias semanas de humanidades para que podamos ventilar cuáles son nuestras conversaciones teóricas que nos permiten arrojar luz a este debate, ¿no? O sea, esa relación entre la teología y lo político, ¿no? Esa es una pista ahí para los estudiantes que nos escuchan, las estudiantes, pensar cómo la dimensión política de la teología se ha disfrazado en los estudios universitarios, en fin, ¿no? Haciéndonos pensar que no tiene nada que ver. Bueno, la pregunta de falta sobre la crítica a la teología de la liberación, yo quiero reconocer al padre Francisco que me parece que está retomando como parte de una ola, está retomando la teología de la liberación. Fíjense, Casaldáliga murió en 2020, él es fruto de esa teología que nace en la iglesia, que se propaga, en fin. Entonces, en otros ambientes yo me he mostrado un poco crítico de la teología de la liberación, un poco bastante crítico, en el sentido de que la década del 70 y 80 y 90 produjo que los sujetos que comenzaron a oír que había que hacer teología de la liberación, comenzaron a decir, listo, entonces yo soy sujeto, pero resulta que yo soy negro. Y que mi religión tradicional me lleva a considerar la presencia de los orichas en mi práctica. Entonces eso implicó que el concepto de liberación tenía que ampliarse más allá del campo cristiano dentro del cual esta categoría fue forjada. A un concepto que iba a hacer implodir o explodir la propia teología, es decir, la teología de las religiones, la teología que piensa más allá de las fronteras institucionales de su quehacer. Entonces, la teología de la liberación, ¿eso no es la pregunta? No, es, claro que es, pero es hacer entrar en colapso la propia teología. ¿Cuándo sucede esto? A través de la pluralización de los sujetos. Entonces vienen las teologías de la liberación, que parecen Creo que se le fue la señal a Carlos. A Carlos Beltrán, sí. Vamos a escuchar a Luis Ernesto, que quiere hacer una pregunta. Entonces también, Luis Ernesto, bien puedes. Luis Ernesto, ya para ir cerrando. Ah, qué pena, Luis Ernesto. Nuevamente ahorita el sonido, qué pena. Buenas noches. No, más que una pregunta, quería hacer un comentario. Primero, felicitar al padre. Bueno, entré un poquito tarde, pero interesante estos espacios en esa perspectiva de la paz. Algo como para agregar, pues aparte de todo lo que se ha dicho, yo creo y estoy convencido de que la Iglesia Católica, hablo de la Iglesia Católica como miembro de la Iglesia Católica, que tiene, digamos, una tarea y es la de evangelizar. Y esa evangelización significa, digamos, en pocas palabras, el anuncio de la buena nueva del Evangelio, no en el sentido de hacer proselitismo o de hacer adoctrinamientos, sino en ese propósito de testificar, de dar testimonio del Evangelio, que el evangelista Juan lo sintetiza de una manera muy, muy clara, muy amena y muy precisa. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, en este sentido creo que la búsqueda y la construcción de la paz no es un accesorio, no es algo anexo, es una parte constitutiva, elemental, vital de ser cristianos. Y yo creo que no tenemos que darnos miedo, sobre todo qué tristeza que en este país donde todos los días se matan a los líderes sociales, se asesina,
Y bueno, y nosotros como que nos acostumbramos a ello. Y yo creo que es la hora oiga, de actuar y de decir basta la violencia. Y bueno, yo creo que es un llamado también para que realmente nos comprometamos con la paz. No solamente con el discurso, sino también con acciones que ojalá hagan de este país un país donde la paz no se quede simplemente en simbolismos o en discursos, sino que realmente beneficie a todas las poblaciones y a todas las culturas que hacen parte de este país que es Colombia. Yo creo que en ese sentido es una invitación de que la paz es una apuesta que como Universidad Católica tenemos que hacerle frente y es nuestro gran compromiso de la cual no lo podemos eludir. Muchas gracias, Luis. Fuiste tú el que rescató ahí el momento mientras me desconecté. Bueno, me dieron la palabra, gracias. Bueno, listo. Yo creo que tenemos todavía, ya vamos cerrando, encaminándonos hacia el fin. Yo quería, parece que tiene Davis había escrito algo. Davis había pedido la palabra o había escrito algo. Si está por ahí, tiene cómo activar su micrófono. Tienes espacio entonces para responder o colocar tu pregunta. La pregunta de Davis era, ¿será que la iglesia nos muestra la opción de los pobres solo como un rasgo de la espiritualidad cristiana? ¿O no entendemos que la opción por los pobres es la misma espiritualidad cristiana? La pregunta que hacía. Ok, Padre Francisco, tienes la palabra. ¿Me repite la pregunta, por favor? Qué pena. Le voy a tirar el audio a Davis para que le haga el mismo. Vale. Davis, ya. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Pues la inquietud me da, digamos, ¿será que la iglesia nos muestra la opción por los pobres como un rasgo de la espiritualidad cristiana? ¿O nosotros no entendemos que la opción por los pobres es la misma espiritualidad cristiana? Pero recopilando todo lo que están, pues lo que están debatiendo, lo que están haciendo, porque pues a mí el tema me inquieta bastante, ¿sí? Porque ¿qué es realmente la opción por los pobres? Yo pues estudio teología y siempre me plantea qué es la opción por los pobres. Entonces, pues quería más como esa pregunta, o sea, ¿la iglesia nos enseña realmente que la misma espiritualidad es la misma opción por los pobres o siempre nos toma como que es un rasgo de la espiritualidad y hay que ser buenos, ayudar al necesitado, pero no sé, esa es la inquietud que me genera. Muchas gracias. Perfecto. Yo creo que con esa explicación ya pones en perspectiva la pregunta. ¿Ya la puedes responder, Francisco? Gracias, profe. Bueno, a ver, no, yo pienso que la opción por los pobres no es un rasgo del cristianismo, no. Es fundamental, es básico, ¿no? Las primeras comunidades cristianas de lo que primero se ocuparon fueron de los pobres, ¿no? Y de allí, pues, que se trazaran ese ideal de que todo lo tenían en común. Ese es el texto más comunista que tiene la Biblia. Todo lo tenían en común y nadie pasaba necesidad, ¿no? Entonces, no es un rasgo, es decir, es una opción. Ahora, esa opción no quiere decir que los demás no entren también en este proyecto. Ahora, hay que también, pues, pero ya no tenemos el tiempo, mirar, pero ¿qué se entiende por espiritualidad del pobre? ¿Y qué se entiende por espiritualidad cristiana? Lo que pasa es que la espiritualidad cristiana nos la dejaron en el campo de los ángeles, de la Virgen, del cielo, de la eternidad, ¿no? Y se nos olvidó que la espiritualidad, como yo decía en el texto y que Casaldáliga no lo recuerda, es fundamentalmente humana, nace desde lo vital. Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que solo agradecer a los participantes, las preguntas, a nuestro ponente de hoy. Muchísimas gracias, Padre Francisco, por traernos su experiencia. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias, profe. Ha sido muy enriquecedor. Creo que ha sido un intercambio que ha dejado muchas preguntas sobre la mesa y esa es la idea de la Semana de las Humanidades, que muchas preguntas quedan en la mesa y se abran caminos futuros de investigación.
Con eso nos despedimos entonces por esta noche. Muchas gracias a todos y todas por su atención y esperamos que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar, para el Padre Francisco. Y mañana tenemos un conversatorio, un foro sobre qué es territorio de paz entre el perdón y la reconciliación. Los esperamos a las 6:30 también. Ahí está el link. Muchas gracias y que tengan buena noche. Carlos, excelente, muy bien. Perfecto, muchas gracias.